Hay un lugar en la tierra donde el suelo se abre y te traga. Donde la oscuridad no es ausencia de luz, sino presencia de algo mucho más antiguo. Un lugar donde 20.000 personas decidieron, en algún momento de la historia, enterrarse vivas. Y nadie sabe exactamente por qué. Hoy vamos a bajar. Vamos a descender por los túneles de Derinkuyu, la ciudad subterránea más grande jamás descubierta, excavada en la roca volcánica de Capadocia, Turquía. Vamos a hablar de quién la construyó, de cómo era posible vivir ahí abajo, de los sistemas de ingeniería que siguen dejando sin palabras a los arqueólogos modernos. Vamos a explorar las teorías más fascinantes y perturbadoras sobre su función real. Vamos a preguntarnos si fue un refugio, una ciudad religiosa, una base militar, o algo que ninguno de esos nombres termina de capturar. Y al final, vamos a hacernos la pregunta que nadie ha podido responder todavía. ¿Qué amenaza era tan grande, tan imparable, tan aterradora, que llevó a seres humanos a cavar durante generaciones enteras para desaparecer bajo la tierra? Quédate. Porque esto no lo vas a encontrar en ningún libro de texto. Primero, necesitas entender dónde estás parado. Capadocia, en la región central de Anatolia, es uno de esos lugares que parece diseñado por un artista con demasiada imaginación. Las formaciones rocosas llamadas chimeneas de hadas se elevan del suelo como columnas de un templo extraterrestre. El paisaje es lunar, amarillo, poroso. Y esa porosidad es clave, porque la roca que domina esta región es la toba volcánica, un material que los geólogos llaman ignimbrita. Es suave. Es trabajable. Y si tienes el tiempo, la determinación y la necesidad suficiente, puedes esculpir dentro de ella una ciudad entera. La toba volcánica de Capadocia se formó hace millones de años, cuando los volcanes Erciyes y Hasan cubrieron la región con capas de ceniza comprimida. Con el tiempo, el viento y el agua esculpieron las formas que ves hoy en la superficie. Pero lo que no ves, lo que está debajo, es lo que importa en esta historia. Porque los seres humanos que llegaron a esta tierra hace miles de años vieron algo que nosotros tardamos siglos en redescubrir, que la roca es un refugio perfecto. Que la temperatura bajo tierra es constante. Que el ruido del mundo de arriba desaparece. Que quien no sabe que estás ahí, no puede encontrarte. Y así empezaron a cavar. Derinkuyu significa, literalmente, pozo profundo en turco. El nombre es casi poético en su sencillez, como llamar agua grande al océano. Porque Derinkuyu no es un pozo. Es una ciudad. Una ciudad de 18 pisos de profundidad, que se extiende hasta 85 metros bajo la superficie. Tiene espacio documentado para alojar entre 20.000 y 50.000 personas, dependiendo de la fuente que consultes y de los criterios que uses para definir alojar. Tiene establos para animales, bodegas para almacenar alimentos, prensas para aceite y vino, cocinas, dormitorios, salones comunales, iglesias, escuelas, y un sistema de ventilación con más de 52 pozos de aire que aún hoy funcionan. Solo está abierto al público el 40% del complejo. El 60% restante sigue sin excavar completamente, sin mapear con precisión, sin entregar sus secretos. Piénsalo. El lugar más grande de su tipo en el mundo conocido, uno de los más extraordinarios testimonios de la ingeniería humana antigua, y todavía no sabemos lo que hay dentro. La historia del redescubrimiento moderno de Derinkuyu comienza en 1963, de la manera más absurda e inesperada posible. Un hombre, cuyo nombre la historia ha tenido la crueldad de no preservar con precisión, estaba renovando su casa en el pueblo de Derinkuyu. Derribó una pared. Detrás de esa pared no había otra pared, ni una habitación vacía, ni un viejo armario. Había un túnel. Un túnel que se perdía en la oscuridad. No sabemos exactamente qué hizo ese hombre en ese momento. Si llamó a alguien, si entró solo, si esperó a la mañana siguiente. Lo que sí sabemos es que ese túnel llevaba a otro túnel, y ese a otro, y que eventualmente las autoridades turcas tuvieron que aceptar que debajo del pueblo de Derinkuyu existía algo que ningún mapa, ningún registro histórico reciente, ninguna memoria colectiva había preservado con claridad: una ciudad entera.
Abandonada. Esperando. El Departamento de Cultura de Turquía comenzó las excavaciones formales. Lo que encontraron en los años siguientes redefinió lo que los arqueólogos pensaban posible en términos de ingeniería antigua. No era solo un refugio improvisado. Era una obra maestra de planificación urbana subterránea, construida con una lógica que todavía asombra a los ingenieros modernos. Vamos a bajar. Imaginemos que entramos por uno de los accesos originales, que son pequeños, deliberadamente estrechos. El techo es bajo. Para entrar tienes que agacharte. Tienes que hacer exactamente lo contrario de lo que tu instinto te pide cuando sientes peligro. Tienes que doblar el cuerpo hacia la tierra. Y eso es, descubrirás pronto, completamente intencional. Las entradas a Derinkuyu fueron diseñadas para que un ser humano adulto tenga que inclinarse para pasar. Un guerrero con armadura, o simplemente un hombre con una lanza, no puede entrar de pie. No puede entrar en posición de combate. Tiene que bajar la guardia, literalmente, solo para cruzar el umbral. Y si intentaba forzar la entrada, encontraba lo siguiente: puertas circulares de piedra. Enormes discos de basalto, algunos con un diámetro de 1,5 metros y un peso de entre 200 y 500 kilos. Estas ruedas de piedra se almacenaban en nichos excavados en la pared, y cuando era necesario cerrar, rodaban sobre un carril perfectamente tallado para sellar el pasaje. Solo podían moverse desde el interior. Desde fuera, eran inmovibles. En el centro de cada puerta circular había un pequeño agujero. Un agujero del tamaño justo para pasar una lanza. Para que los defensores pudieran atacar a cualquiera que intentara abrir la puerta sin poder ser atacados de vuelta. El sistema no era solo una cerradura. Era una trampa mortal arquitectónica. A medida que desciendes, el espacio cambia. Los primeros pisos, los más cercanos a la superficie, son los más grandes, los más abiertos. Aquí están los establos, y cuando digo establos me refiero a espacios cuidadosamente diseñados con anillas de piedra talladas directamente en las paredes para atar a los animales. No los pusieron en la superficie. No los dejaron atrás. Se llevaron los animales bajo tierra. Lo que nos dice algo fundamental: esto no era un refugio de emergencia para unas horas o unos días. Era un lugar donde la vida cotidiana debía continuar, donde la economía doméstica debía funcionar, donde la leche, la lana y la carne debían seguir existiendo. Más abajo están las cocinas. Puedes ver todavía los techos ennegrecidos por el hollín de miles de fuegos encendidos hace siglos. Pero aquí surge uno de los primeros misterios técnicos que plantea Derinkuyu: ¿cómo ventilaban el humo? ¿Cómo es posible cocinar en una ciudad subterránea sin asfixiarse? La respuesta está en ese sistema de ventilación que mencioné antes. Los constructores de Derinkuyu entendían, con una precisión que desafía explicaciones simples, cómo funcionan las corrientes de aire bajo tierra. Los 52 pozos de ventilación que atraviesan verticalmente el complejo no son simples agujeros. Están calculados, aunque no podemos probar si fue de forma empírica o teórica, para crear corrientes de convección. El aire fresco entra, el aire caliente y contaminado sale. El sistema funciona, todavía hoy, con una eficiencia que hace que los ingenieros de climatización modernos frunzan el ceño con respeto involuntario. Sigues bajando. Y llegas a los pisos intermedios, donde están las bodegas. Aquí es donde se almacenaban el aceite, el vino, los cereales y los alimentos conservados. Las tinajas de almacenamiento, algunas todavía en su lugar, son enormes. Y la temperatura aquí es constante, entre 7 y 8 grados centígrados durante todo el año, independientemente del verano abrasador o del invierno frío que domine el mundo de arriba. No necesitaban tecnología de refrigeración. La tierra era su nevera. Hay también, en estos pisos, algo que los arqueólogos llaman las escuelas. Son salas amplias, con bancos de piedra tallados en las paredes, dispuestos de una manera que recuerda inequívocamente a un aula. La interpretación más extendida es que eran espacios de instrucción, de reunión, de transmisión de conocimiento.
Pero algunos investigadores los llaman simplemente salas comunales porque la palabra escuela implica una organización social que no podemos confirmar con certeza. Lo que sí podemos decir es que los constructores de Derinkuyu planearon espacios para la reunión colectiva que no eran ni dormitorios, ni cocinas, ni establos. Planearon espacios para la mente, o para la comunidad, o para ambas cosas a la vez. Y entonces llegas a las iglesias. En los pisos más profundos, los más protegidos, los más difíciles de alcanzar, están las iglesias de Derinkuyu. Son estructuras de planta cruciforme, con ábsides tallados en la roca, con proporciones que siguen los cánones de la arquitectura eclesiástica cristiana primitiva. La presencia de estas iglesias nos da una coordenada temporal importante, al menos una parte significativa del uso de Derinkuyu que conocemos corresponde al período cristiano primitivo, entre los siglos I y X después de Cristo. Los primeros cristianos de Anatolia, perseguidos primero por el Imperio Romano y después por distintas oleadas de invasores, usaron estos espacios subterráneos como refugios para practicar su fe. Pero aquí está el problema que hace de Derinkuyu algo más complejo que un simple refugio cristiano. Las iglesias están en los pisos más profundos, pero la arquitectura de los pisos superiores es claramente anterior. Mucho más antigua. La roca de los niveles más altos muestra patrones de desgaste y técnicas de excavación diferentes. La tecnología de las puertas circulares, el diseño de los establos, la disposición de los sistemas de ventilación en los pisos superiores, todo apunta a que alguien excavó esta ciudad antes que los cristianos. Mucho antes. Y los cristianos, cuando llegaron, simplemente añadieron sus propias habitaciones, sus propias iglesias, sus propios pisos, en lo que ya era una estructura existente. ¿Quién la construyó primero? Esa es la pregunta que abre el abismo real. Antes de continuar bajando hacia esa pregunta, necesito decirte algo. Si llegaste hasta aquí, si el subsuelo de Capadocia te tiene tan atrapado como a mí, entonces ya sabes que en mi canal hay mucho más de esto. Historias de lugares que no deberían existir, de civilizaciones que hicieron cosas que todavía no podemos explicar del todo, de los rincones más extraños y fascinantes de la historia humana. Dale like a este vídeo si quieres que el algoritmo entienda que esto es lo que la gente quiere ver, suscríbete si no lo has hecho todavía, y activa la campana para que no se te escape nada. Ahora sí, sigamos bajando. La pregunta sobre los constructores originales de Derinkuyu es, en el mundo de la arqueología, un campo minado. Y no lo digo metafóricamente. Es un campo donde las teorías chocan, donde las certezas se disuelven y donde incluso los académicos más rigurosos terminan usando palabras como probablemente y tal vez con una frecuencia que revela el tamaño real de nuestro desconocimiento. La teoría más aceptada en la arqueología convencional señala a los hititas. El imperio hitita dominó Anatolia Central durante el segundo milenio antes de Cristo, aproximadamente entre el 1700 y el 1200 antes de nuestra era. Eran una civilización extraordinariamente avanzada, con metalurgia del hierro, diplomacia sofisticada y una capacidad constructiva impresionante. La teoría dice que los hititas excavaron los primeros niveles de Derinkuyu como refugios militares, como lugares donde podían esconderse durante los ataques enemigos, proteger a sus familias y sus animales, y desde donde podían organizar contraataques o simplemente sobrevivir hasta que el peligro pasara. Esta teoría tiene coherencia. Los hititas vivían en una región constantemente amenazada. El colapso de la Edad del Bronce, ese evento catastrófico del 1200 a.C. que destruyó casi todas las civilizaciones del Mediterráneo oriental simultáneamente, podría haber acelerado la construcción de estos refugios. Cuando el mundo de arriba colapsa, el mundo de abajo se convierte en una apuesta de supervivencia. Pero hay un problema con esta teoría, y es un problema de escala. Los hititas construían para las crisis. Para el refugio temporal. La arquitectura de Derinkuyu, sin embargo, habla de algo más permanente, más planificado, más habitado de manera continua. Hay detalles en la construcción que no tienen sentido si el objetivo era simplemente esconderse durante unos meses. Las escuelas, las prensas de aceite, los establos,
los sistemas de producción de alimentos integrados en la roca. Esto no es un búnker de emergencia. Es una ciudad diseñada para funcionar de manera autónoma durante periodos indefinidamente largos. Hay otra teoría que señala a los frigios. Los frigios fueron el pueblo que dominó Anatolia Central después del colapso hitita, entre el siglo XII y el siglo VII a.C. Eran famosos por su arquitectura rupestre, por su capacidad para trabajar la piedra, por sus ciudades talladas en la roca. La evidencia arqueológica más sólida que tenemos para la construcción original de Derinkuyu apunta hacia el período frigio, principalmente por las técnicas de excavación y por los artefactos encontrados en los niveles más profundos. Pero los frigios también plantean problemas como constructores únicos. Su civilización no duró lo suficiente, ni tuvo la continuidad necesaria, para explicar la expansión progresiva de Derinkuyu a lo largo de siglos. Y además, en la región de Capadocia no hay solo una ciudad subterránea. Hay cientos. Se han identificado más de 200 ciudades y pueblos subterráneos en la región, de los cuales al menos 40 son de tamaño considerable. Y la más asombrosa, Kaimakli, está conectada a Derinkuyu por un túnel subterráneo de 9 kilómetros de longitud. 9 kilómetros de túnel excavado en la roca, conectando dos ciudades que en la superficie están separadas por montañas y valles. ¿Quién excava 9 kilómetros de túnel? ¿Para qué? ¿Con qué herramientas? ¿En cuánto tiempo? Estas preguntas no tienen respuestas satisfactorias dentro del marco convencional. El volumen de roca extraída de Derinkuyu es, por sí solo, un dato que merece detenerse. Los ingenieros que han calculado la cantidad de material excavado estiman que de los 18 pisos del complejo principal se extrajeron varios millones de toneladas de roca. Roca que, nótese bien, no está en ningún lugar de la superficie. No hay montones de escombros alrededor del sitio. No hay depósitos de material extraído que correspondan a ese volumen. La roca fue sacada, procesada, dispersada o utilizada de alguna manera que no dejó huella en el paisaje superficial. ¿Cómo? Los arqueólogos convencionales sugieren que la roca se usó para construir muros y estructuras superficiales que posteriormente fueron destruidas o absorbidas por el paisaje. Es una explicación razonable. Pero es difícil de demostrar. Y deja abierta la pregunta de cómo se organizó una operación logística de esa escala sin dejar registros escritos, sin herramientas de metal que no pudiéramos encontrar, sin una estructura social de la complejidad necesaria para coordinar a miles de trabajadores durante décadas o siglos. Los defensores de las teorías más conservadoras dirían que sí dejaron registros, que simplemente no los hemos encontrado, que la organización social existía aunque no tengamos evidencia directa de ella. Y tienen razón en que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pero la brecha entre lo que sabemos y lo que implicaría lo que vemos sigue siendo, para muchos, incómodamente grande. Aquí es donde la conversación académica se bifurca en dos caminos que no se hablan mucho entre sí. El primero es el camino de la arqueología institucional, que trabaja con lo que puede probar, que prefiere explicaciones que encajen dentro de marcos conocidos y que considera irresponsable saltar a conclusiones que los datos disponibles no sostienen. Este camino dice, los hititas o los frigios comenzaron la excavación, distintas civilizaciones la continuaron durante siglos, los romanos la usaron, los primeros cristianos la ampliaron y santificaron, los bizantinos la utilizaron contra los árabes durante las invasiones del siglo VII y VIII. Y eventualmente fue abandonada y olvidada durante la dominación selyúcida y otomana. El segundo camino es el de los investigadores alternativos, los historiadores heterodoxos, los arqueólogos que sienten que el primer camino cierra puertas demasiado rápido. Este camino señala las inconsistencias, los datos que no encajan, las preguntas sin respuesta, y propone marcos explicativos más radicales. No todos estos marcos son igualmente serios, ni igualmente rigurosos, ni igualmente honestos en su uso de la evidencia. Pero algunos de ellos hacen preguntas que merecen ser tomadas en serio aunque no podamos responderlas todavía. Una de esas preguntas tiene que ver con la edad real de Derinkuyu.
La datación arqueológica convencional la sitúa en torno al segundo milenio antes de Cristo como origen, con expansiones continuas hasta el primer milenio de nuestra era. Pero hay investigadores que señalan que las técnicas de datación disponibles para la excavación en roca son limitadas. No puedes hacer carbono 14 a una pared de toba volcánica. Puedes datar los artefactos encontrados dentro, pero si los artefactos más antiguos son hititas o frigios, solo puedes decir que en esa época ya estaba siendo usada. No puedes decir con certeza cuándo fue excavada por primera vez. Robert Sepper y otros investigadores de historia alternativa han propuesto que los niveles más profundos de Derinkuyu podrían ser considerablemente más antiguos que las estimaciones convencionales, potencialmente anteriores al período hitita por miles de años. La evidencia para esto es escasa y controvertida, pero la pregunta sobre los métodos de datación en sí misma es legítima. Más interesante aún es la propuesta de Graham Hancock y otros investigadores de la llamada arqueología heterodoxa, que sitúan el origen de algunas de estas estructuras subterráneas en el contexto del período Younger Dryas, el período de cambio climático catastrófico que ocurrió aproximadamente entre el 12.900 y el 11.700 antes de nuestra era, cuando una serie de impactos cometarios, según la hipótesis del impacto del Younger Dryas que fue publicada en Nature y cuenta con respaldo científico creciente, provocó incendios globales masivos, el colapso de las capas de hielo y una bajada dramática de las temperaturas. Si existe una amenaza que justificaría cavar bajo tierra y quedarse ahí, una catástrofe de escala global con impactos en el cielo, incendios en la superficie y un invierno de años duración sería exactamente eso. Esta hipótesis no tiene confirmación directa en Derinkuyu. Pero tampoco puede ser descartada completamente con la evidencia disponible. Lo que sí podemos decir con más certeza es para qué se usó Derinkuyu en los periodos históricos documentados. Y la respuesta, en sus grandes líneas, es siempre la misma: para esconderse. Durante el período romano, las comunidades de Capadocia que no eran ciudadanas romanas plenas, que eran objeto de persecución o simplemente de explotación fiscal, usaban los sistemas subterráneos como refugio durante los periodos de mayor presión imperial. Cuando llegaban los recaudadores de impuestos, cuando llegaban las tropas, cuando el peligro se anunciaba en el horizonte, la gente bajaba. Desaparecía. Esperaba. Y cuando la amenaza pasaba, volvía a la superficie como si nada hubiera ocurrido. Durante el período cristiano primitivo, entre los siglos I y IV, las comunidades cristianas de Anatolia, perseguidas sistemáticamente por el Estado romano, encontraron en estas ciudades subterráneas algo que ningún otro espacio podía ofrecerles: invisibilidad total. Puedes quemar una iglesia en la superficie. Puedes demoler un monasterio. Puedes arrestar a los fieles mientras caminan por las calles. Pero no puedes perseguir a una comunidad que no existe en la superficie. Que vive, reza, enseña y muere debajo del suelo que pisas. El período más documentado de uso intensivo de Derinkuyu corresponde a los siglos VII y VIII, cuando las expansiones del Imperio Árabe bajo las banderas del Islam llegaron a Anatolia. Las fuentes históricas de este período mencionan explícitamente los refugios subterráneos de Capadocia. El obispo cristiano Basilio de Cesarea, que vivió en el siglo IV pero cuyas obras influyeron en la organización de las comunidades cristianas de la región durante siglos, hace referencia indirecta a la existencia de comunidades que viven en las profundidades de la tierra. Las crónicas árabes de las invasiones del siglo VII describen una región donde las comunidades simplemente desaparecen ante el avance de los ejércitos, para reaparecer después de que las tropas hayan continuado su marcha. Esta capacidad de desaparecer tenía un límite obvio: el tiempo. No puedes vivir bajo tierra indefinidamente. Los animales necesitan comida que eventualmente se acaba. El aceite para las lámparas tiene un fin. El grano almacenado dura meses, no años. Y la psicología humana tiene sus propios límites cuando la oscuridad se prolonga demasiado. Los historiadores estiman que los periodos más largos de ocupación continua documentados en lugares similares al de Derinkuyu eran de varios meses, probablemente hasta un año como máximo en las circunstancias más extremas.
Lo que significa que el diseño del lugar, con su capacidad para alojar a 20.000 personas con animales, alimentos y todos los instrumentos de la vida cotidiana, estaba pensado para periodos de ocupación prolongada. No para unas pocas semanas. Hay un detalle en Derinkuyu que siempre me parece el más humano, el más conmovedor, el que mejor captura lo que significó vivir en ese lugar para las personas reales que lo habitaron. Y es la existencia de lo que los arqueólogos llaman la sala de la misión. En uno de los pisos intermedios hay una sala de dimensiones generosas, con una acústica particular, con una disposición arquitectónica que no corresponde a ninguna función doméstica ni productiva. Algunos la llaman sala de reuniones. Otros, con más interpretación religiosa, la llaman baptisterio o espacio catequético. Pero la función que parece más probable, por su posición en el complejo y por su diseño, es que era el lugar donde se tomaban las decisiones. Donde los líderes de la comunidad subterránea se reunían para gobernar, para deliberar, para mantener el orden social en un espacio donde el hacinamiento, la oscuridad, el miedo y la incertidumbre podían destruir cualquier comunidad en semanas. Porque 20.000 personas bajo tierra no son solo un desafío logístico. Son un desafío político, psicológico y social de primera magnitud. ¿Quién decide cuándo bajar? ¿Quién decide cuánto dura cada familia en el espacio asignado? ¿Quién controla las reservas de alimentos? ¿Quién mantiene el orden cuando alguien enloquece de claustrofobia? ¿Quién decide cuándo es seguro volver a la superficie? Estas preguntas no tienen respuesta arqueológica directa. Pero el hecho de que Derinkuyu sobreviviera como ciudad funcional durante siglos implica que alguien las respondió bien. Que hubo una estructura de gobierno suficientemente eficaz para mantener cohesionada a una comunidad en condiciones extremas. Y eso, en sí mismo, es un logro civilizatorio que merece tanto respeto como cualquier pirámide o catedral. Hablemos ahora de algo que los tours turísticos modernos mencionan de pasada pero que merece mucho más atención: la conexión entre Derinkuyu y el resto del sistema subterráneo de Capadocia. Derinkuyu no es una isla bajo tierra. Es un nodo en una red. El túnel de 9 kilómetros que la conecta con Kaymakli es el más conocido y el más impresionante, pero no es el único. Hay túneles más cortos que conectan Derinkuyu con otras ciudades subterráneas más pequeñas de la región. Hay túneles que todavía están siendo explorados, algunos de los cuales han sido bloqueados deliberadamente, tal vez por los propios habitantes originales, tal vez por accidentes geológicos posteriores. La imagen que emerge cuando unes todos los puntos no es la de una ciudad aislada bajo el suelo. Es la de una civilización subterránea extendida por toda una región, con ciudades principales conectadas entre sí, con ciudades satélite conectadas a las ciudades principales, con un sistema de comunicación y desplazamiento bajo tierra que habría permitido, en teoría, moverse por decenas de kilómetros sin aparecer jamás en la superficie. ¿Para qué necesitarías eso? Si la función es simplemente esconderse durante los ataques y reaparecer cuando pasan, ¿por qué conectar las ciudades? ¿Por qué no simplemente tener refugios independientes? La conexión implica coordinación. Implica que lo que ocurría en Derinkuyu estaba relacionado con lo que ocurría en Kaymakli. Implica una administración centralizada, o al menos una comunicación continua entre comunidades separadas por kilómetros de tierra. Algunos investigadores proponen que los túneles de conexión eran rutas de evacuación, para mover población entre ciudades si una de ellas era comprometida. Otros proponen que eran rutas comerciales, para intercambiar bienes y recursos entre comunidades. Otros proponen que eran simplemente la expresión de una mentalidad colectiva que concebía todo el subsuelo de la región como un espacio continuo, como una ciudad horizontal dividida por paredes de tierra en lugar de una ciudad vertical dividida por pisos. La teoría de la función militar merece su propia discusión. Porque mientras que la mayoría de los relatos sobre Derinkuyu enfatizan el elemento de refugio pasivo, de escondite defensivo, hay investigadores que señalan que el complejo también tenía características que apuntan a una función ofensiva, al menos, táctica activa. Las puertas circulares, ya las mencionamos, con sus agujeros para lanzas. Pero hay más.
En varios puntos del complejo existen lo que parecen ser posiciones de francotirador primitivo, nichos excavados en la pared a distintas alturas con líneas de visión hacia los pasillos de acceso. Hay trampas documentadas en los pasillos más estrechos, diseñadas para que un invasor que hubiera superado una puerta circular encontrara inmediatamente otro obstáculo. Y hay, en los pisos superiores, espacios que algunos arqueólogos interpretan como cuarteles, con capacidad para alojar a un número considerable de combatientes en posición de defensa. La imagen que emerge es la de un sistema que no esperaba pasivamente a que el peligro pasara, sino que tenía capacidad de resistencia activa. Una guarnición de defensores bien posicionados en los pisos superiores podría, en teoría, defender las entradas contra un número mucho mayor de atacantes. La ventaja táctica de defender un espacio donde el atacante tiene que entrar agachado, en fila india, por pasillos estrechos, es abrumadora. 10 defensores bien posicionados podían detener a 100 atacantes en Derinkuyu. Esto convierte a Derinkuyu no solo en un lugar donde esconderse, sino en un lugar desde donde resistir. La distinción es importante porque cambia fundamentalmente la imagen de las personas que lo construyeron y lo habitaron. El complejo de Derinkuyu sigue ahí. Puedes visitarlo. Puedes bajar por los mismos pasillos, pasar por las mismas puertas circulares, respirar el mismo aire que respiraron generaciones de seres humanos que decidieron que sobrevivir valía más que el cielo abierto. El 40% que está abierto al público es suficiente para hacer que se te acelere el pulso y se te llene la cabeza de preguntas. Si llegaste hasta aquí, ya sé que este tipo de historias son lo tuyo. En el canal hay mucho más: lugares imposibles, civilizaciones olvidadas, preguntas que la historia oficial nunca termina de responder. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas nada. Un like le dice al algoritmo que esto merece llegar a más gente, y si conoces a alguien al que le pueda volar la cabeza tanto como a ti, compárteselo. Nos vemos en el siguiente.